Hola a todos. Les voy a hablar sobre mi proyecto de práctica docente, tren electromagnético. Entonces, primero para eh, entender el funcionamiento del tren, vamos a ver un poco de conceptos. Primero que todo, que es la ley de Biot-Savart. Entonces, esta ley lo que me dice es que si yo tengo una corriente estable, esta corriente me va a generar un campo magnético constante. ¿Y esto cómo se da? Pues con esta relación, que dice que el campo magnético que se va a generar va a ser de 0 sobre 4pi y por la integral de I cruz R sobre R cuadrado. Entonces acá I es la corriente que yo tengo. Este recursivo va a ser el vector desde el punto de la corriente hasta el punto en donde yo lo evalúo. Y R cuadrado pues la magnitud de ese vector. Esto también se puede escribir como I constante por un dl, que sería cada elemento de corriente diferencial. Entonces acá en este dibujo está como más clara esta ley. Yo tengo acá una corriente sobre esta cuerda, sobre este alambre y eh, entonces esto me va a generar un campo magnético, ¿cierto? Entonces por la dirección, si yo hago la ley de la mano derecha y cruz R, esto me va a dar en cada punto un campo magnético circular. Entonces, como si esto en un solenoide, pues en un solenoide yo tengo la corriente circular que va por el alambre enrollado. Y esto por la mano derecha, por la ley de la mano derecha, me va a generar un campo magnético hacia la derecha, así. Entonces lo que uno hace es aproximarlo como un campo constante en el centro, porque pues va casi recto. Lo único es que los bordes pues se curvan un poco, por eso no nos afecta mucho. Entonces en el centro lo consideramos constante y sería esta expresión. Yo 0 por n sobre L por I. Entonces n es el número de vueltas que da el alambre en una longitud L. Y es la corriente. Si yo corto esto transversalmente, pues me queda así. Esta sería la corriente que sale, la corriente que entra. Y acá sería el campo magnético hacia la derecha. Listo, entonces ahora otra cosa que es de nuestro interés es la ley de inducción de Faraday. Entonces esta ley es similar a la anterior, solo que acá yo tengo corrientes cambiantes en el tiempo. Entonces una corriente cambiante en el tiempo me genera un campo magnético constante. Y análogamente, un campo magnético que cambia en el tiempo me genera una corriente constante. Esta ley también me dice que un cambio en el flujo magnético me genera un voltaje que es la F. Entonces, esto se vería así. El flujo magnético, que es la integral del campo magnético de A. Y el voltaje lo que hace es que se opone al cambio del campo magnético. Entonces, por eso está al cambio del flujo. Entonces, por eso está este menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. Y entonces, yo como genero un cambio en el flujo magnético, pues digamos acá en este dibujo, si yo tengo una bobina de área A con n vueltas, pues si yo muevo la bobina dentro del campo, o si yo muevo el campo, o si yo cambio la intensidad del campo, eso me va a cambiar el flujo magnético. Listo, entonces, ¿qué pasa si yo intento meter un imán a un alambre que tiene una corriente o que no tiene una corriente? Entonces, digamos que este es el imán y tiene un campo magnético saliendo así, ¿no? Entonces el campo magnético es este B y si yo lo meto, entonces voy a tener un delta B hacia la izquierda. Y por lo que les acabo de decir, pues necesito un B que me... El B inducido va a ser que se opone a ese cambio de B. Entonces, por eso aquí va hacia la derecha. Y así se pueden ver en todos los casos. Entonces, algo similar a lo que pasará más adelante en el proyecto es que yo tengo una corriente acá y si yo voy a ingresar un imán a ese alambre enrollado con una corriente, pues el campo magnético del imán, si yo lo meto por la parte sur, va a tener esta dirección hacia el sur. Y como yo estoy generando un cambio en el flujo magnético, pues el campo magnético que se induce es hacia allá. Listo. Entonces, ahora
veamos qué es el experimento. La idea de este proyecto es que yo tengo una pila y imanes a los lados y esta pila se va a mover a través de un alambre enrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al yo meter la pila con los alambres, con los imanes, se va a generar una corriente en el alambre. Entonces, esa corriente, ¿qué es lo que hace? Como ya vimos antes, esta corriente me va a generar un campo magnético. Y si tiene esta dirección, el campo magnético pues va hacia arriba por la ley de la mano derecha. Entonces, ese campo magnético que va hacia arriba, yo lo puedo modelar como un imán virtual. De esta forma, sur arriba, norte abajo, porque acá sería hacia afuera y acá sería hacia adentro. Entonces, prácticamente tendría mi campo magnético hacia arriba que se puede modelar como un imán virtual. Y entonces, ¿cómo hago yo que el tren se mueva? Pues le pongo acá un imán que este imán virtual empuje a ese imán de arriba, entonces tiene que ser sur con sur. Y acá este de abajo que sea jalado, entonces sur con norte. Y ese es el efecto por el que se mueve eh, el imán en el alambre enrollado. Hay una corriente, hay un campo magnético, un imán virtual y se mueve. Entonces acá es muy importante, digamos, la dirección en la que ponemos los imanes, porque si invertimos uno de los dos, pues no se va a mover, ambos van a ser o empujados o jalados y eso no nos sirve. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué materiales necesito para este experimento? Pues necesito alambre core no, es decir, que no esté aislado ni esmaltado. Se puede conseguir cualquier alambre de cobre y pelarlo. Imanes de neodimio, que son imanes muy fuertes, como estos de acá. Y pilas AA o AAA. También pueden usar algo para enrollar el cable, como un palo de balso o una esfera o algo así. Entonces esto es lo que uno va a tener. Uno va a enrollar el cable en lo que haya tenido. Yo usé un palo de balso para que quedara más uniforme, entonces uno lo enrolla y tiene los imanes, la pila. Yo usé una pila AAA, usé imanes de este tamaño y este sería el montaje. Meter la pila con los imanes en el alambre. Entonces, bueno, acá otra vez, ¿cómo haríamos ubicar los imanes? Pues debemos fijarnos que si yo quito la pila, acá estos dos se repelen. Es muy importante. Entonces, si se repelen, ya sabemos que están ubicados como... Entonces, estos son los días que tomé para tomar los datos. Aquí se ve que la pila con los imanes se mueve a través del alambre. Yo lo inserto y cuando empieza a hacer contacto a ambos lados ya se genera la corriente y por lo tanto el campo magnético inducido que va a empujar la pila. Podemos ver que va un poco más lento que antes. E igual a veces no logra el contacto necesario para la corriente, entonces hay que tocarlo un poco para que se mueva. Ahí sí, súper bien. Y al final puse un video de qué es lo que pasa si yo inserto el tren en la dirección contraria e intento que se mueva. Lo que pasa es que se va a resistir el movimiento, pero va a seguir generando la corriente. Se puede notar que va un poco más lento. La diferencia no es mucha, pero sí se alcanza a notar. Bueno, con un imán
también es más difícil porque hay más fricción eh, al pegarse con cada vuelta. Listo. Son solo la pila y solo los imanes para que vean que pues el efecto no se genera. En el caso de solo la pila, no tengo el imán virtual, entonces no se va a mover. Y en el caso de solo los imanes, pues tengo el imán, digamos, el campo magnético de los imanes, pero no voy a tener un campo magnético virtual. Un imán virtual, entonces no se va a mover, no existe el efecto que queremos. Entonces, ahora, ¿qué datos tomé yo? Pues yo tomé con un programa con los videos que tomé, pues, obtuve datos de posición X y tiempo T del tren cuando realizaba el recorrido por sí solo. Entonces, con estos datos, yo podía encontrar la velocidad en cada punto que tomaba. Si X2 menos X1 sobre 3 menos T1. Y de acá yo quise buscar la velocidad máxima para cada, digamos, para cada recorrido, para cada video. Entonces yo grafiqué X contra T y de esta pendiente puedo encontrar la velocidad máxima para cada video de cada configuración, o sea, de 4, 3, 2, 1 y más. También tomé datos de la corriente que circula a través del alambre para cada número de imanes. Tomé varios datos y luego los promedié. Y pues el número de vueltas por unidad de longitud para poder encontrar el campo magnético. Listo, entonces este es uno de los primeros resultados. Esta gráfica tiene los datos del movimiento que me generó la mayor velocidad para cada grupo de imanes. Entonces podemos ver que la mayor velocidad para 4 imanes es mucho mayor que la mayor velocidad para, digamos, 2 imanes o un imán. Por lo tanto, este logra llegar más lejos. Entonces tiene como más eficiencia cuando tengo 4 imanes que cuando tengo menos imanes. Otro resultado es que esta gráfica tiene el comportamiento esperado. ¿Cuál es este comportamiento? Pues que al inicio la velocidad fuera casi nula y luego pues fuera aumentando la velocidad. Acá se ve que la pendiente va aumentando en todas las gráficas y en un momento llega a la velocidad máxima y empieza a disminuir su velocidad porque es en el momento en el que o está saliendo el alambre o ya dejó de hacer efecto la corriente. Entonces ahí ya se detiene y la velocidad es casi nula. Acá ya va recto. Entonces en esta tabla yo tengo los resultados de la velocidad máxima para 4 imanes, que fue de 0.49 metros por segundo. Si comparamos esa con la de 1 o 2 imanes, pues se ve que es mucho mayor. Entonces esto era lo que se esperaba, que con 4 imanes fuera más rápido y con menos imanes fuera más lento. Pero acá con 2 imanes va más lento que con un imán. Esto puede verse tal vez a errores de fricción o al tomar las medidas con el programa, que tal vez los videos tuvieran algún error. Pero digamos que en general el comportamiento esperado pues, se observa. Bueno, y pues con los datos de la corriente que se tomaron, se calculó el campo magnético usando esta relación en SORL. Obtuve 4.66 por 10 a la menos 2, entonces acá usando esta constante, pues encontré el campo magnético que efectivamente es mayor cuando hay más imanes. Pues eso es lo que esperaba yo encontrar, que el campo magnético aumentara con el número de imanes que yo le ponía. Listo. Y entonces, pues yo que concluí acá, que al aumentar el número de imanes, el tren va más rápido. Encontré que con 4 imanes va mucho más rápido que con solo un imán. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la corriente que va por el alambre es mayor y por lo tanto el campo magnético que empuja el tren pues también es mayor, entonces irá más rápido. Otra cosa interesante es que la dirección del movimiento la dictan los imanes y no la pila.
Si yo invierto la polaridad de la pila, pues la dirección en la que entra el tren sigue siendo la misma, porque eso me lo dice es la polaridad de los imanes. Si yo invierto uno de los imanes, el tren no va a avanzar, por lo que les expliqué de que necesito que un imán sea empujado y el otro jalado. ¿Qué más? Pues al final la idea era encontrar un experimento divertido y que se pueda realizar en casa y creo que eso se logró. Entonces espero que les haya gustado el video y que les parezca interesante para que lo hagan ustedes. Gracias. Y estas son las referencias que usé. Gracias.